Ok, entonces este ejercicio es el 10-16 de los problemas recomendados. Dice lo siguiente: un bloque de masa M1 de 2 kilogramos y un bloque de masa M2 de 6 kilogramos están conectados mediante una cuerda sin masa sobre una polea en la forma de un disco sólido que tiene radio de R igual a 0.250 metros y masa M igual a 10 kilogramos. A estos dos bloques se les permite moverse sobre una cuña fija de ángulo de 30 grados, como se muestra en la figura 10.16. El coeficiente de fricción cinética es de 0.360 para ambos bloques. Dibuje los diagramas de cuerpo libre en ambos bloques de la polea y determine la aceleración de los bloques y las tensiones de la cuerda en ambos lados de la polea. Entonces, eso es como un ejercicio que habíamos hecho en la parte de Newton. Voy a cambiar aquí de color. Pero en este caso nos dice que la polea sí tiene masa y tiene radio. Entonces hay que considerarla en el movimiento. Entonces vamos a hacer los diagramas de cuerpo libre. Entonces, por ejemplo, para la masa 2 tenemos la normal. La voy a anotar, digamos, para la masa 2 voy a denotar subíndices 2 y para la masa 1 voy a denotar subíndices 1. Entonces tenemos que la masa 2 tiene peso. Ese peso va a tener componente Y y componente X. En este caso es, perdón, este es un 2. Esto es M2G en cita. Y esto es, ok. Después tenemos una tensión. Y tenemos fricción. Ahora, en la masa 1 tenemos la normal 1. Tenemos el peso. Tenemos la tensión. Y tenemos la fricción 1. En este caso, nosotros no podemos considerar que las tensiones son iguales porque hay una polea que está actuando ahí entre las tensiones. Entonces, para los casos donde la polea tiene masa y radio, las tensiones de la cuerda no son iguales. ¿Ok? Ahora, la polea estaría afectada por una tensión hacia acá y una tensión hacia acá. Esos son los 3 diagramas de cuerpo libre para este caso. Ahora, en la parte B nos dice que determinemos la aceleración de los dos bloques. En la parte C, las tensiones de la cuerda en ambos lados de la polea. Entonces vamos a proceder primero a hacer la sumatoria de fuerzas. Entonces, para M1, esto ya debería ser sencillo para ustedes porque esto realmente es volver a lo que vimos en leyes de Newton. Lo único diferente que cambia es la parte de la polea, que lo que vamos a hacer en la polea es la sumatoria de torques. Pero esto, o sea, es igual que leyes de Newton. Entonces, para X, en mi caso yo voy a decir que el movimiento es hacia acá. ¿Por qué? Porque la masa 2 dice que es de 6 kilogramos y la masa 1 es de 2 kilogramos. Entonces, intuitivamente, la masa 2 jalaría la masa 1. Entonces, yo diría que mi movimiento es de esa forma. Entonces, en mi polea, la velocidad angular va así. Y la misma dirección, la aceleración angular. Entonces, en el caso de la masa 1, tenemos que es la tensión 1 porque va a la derecha, bueno, va a favor del movimiento, menos la fricción porque va en contra del movimiento.
A esa aceleración la voy a seguir llamando A. Ahora, la sumatoria de fuerzas en Y voy. En el caso de la masa A, la caja no se está moviendo en Y. Entonces esta fórmula queda igual a 0. Entonces tenemos que la normal hacia arriba, eso es igual a, perdón, menos. Eso es igual a 0. Y N1 es igual a M1G. Entonces, para la masa 1, combinando ambas ecuaciones, tenemos que T1 menos μk por N es igual a... Lo que hago es sustituir el valor de N1 en la ecuación de X donde está la normal. No me estoy deteniendo mucho en esto porque esto ya les dije, es un tema que ya se vio en el capítulo 5 y 6. Y como o sea, ninguna persona ha ido a consulta como que tenga dudas cuando pasó el tema, entonces supongo que está claro. Entonces, en el caso de la masa 2, tenemos la tensión negativa, la fricción negativa y la componente del peso positiva. Y también en este caso voy a poner que mi aceleración es A. Entonces las fuerzas que están en Y, en el caso de la caja 2 sería N2 y M2G cos de zeta. Entonces esta fórmula nos queda de la forma. Ok, ahora vamos con la polea. La convención de signos que yo les dije a ustedes para la parte de torques cuando vimos equilibrio es cuando nosotros tenemos un movimiento donde su aceleración angular va de esta forma. Si se leyeron la teoría, saben que viene establecido de esta forma, donde la aceleración angular el movimiento es contrario a las manecillas del reloj. Entonces, algo más sencillo de recordar es si, digamos, el torque va en dirección al movimiento es positivo y si va en contra del movimiento es negativo, como ya lo habíamos planteado. En este caso, como nuestro movimiento es a favor de las manecillas del reloj, entonces
lo que hace este movimiento es positivo y lo que hace este movimiento es negativo. Entonces, vamos a tener que, digamos, el torque de T1 va a ser negativo y el torque de T2 va a ser positivo. Para la polea tenemos que la sumatoria de torques tiene que ser igual a el momento de inercia por la aceleración angular. Entonces tenemos que el primer torque sería este, más el segundo torque que sería este. Si se acuerdan, la definición de torque es igual a el brazo de palanca por la fuerza por el seno entre ambas. En este caso, el seno entre ambas es 90 y por eso es 1. Esto es igual a 1 medio de mr cuadrado por A entre R. A entre R es alfa, ¿verdad? Ustedes pueden expresar alfa como A entre R. El momento de inercia de un disco es 1 medio mr cuadrado. Entonces, este R se me va con este R y estos. Entonces, la fórmula de la polea nos queda de la siguiente forma. Y ahora, bueno, aquí les voy a poner. Okay. Ahora cuando ya sacan las tres ecuaciones, lo que vamos a hacer es averiguar la aceleración. Entonces voy a ponerle números. Esta ecuación va a ser 1. Esta ecuación va a ser 2. Y esta ecuación va a ser 3. Entonces, lo que voy a hacer es Profe, ¿Mm? en la ecuación 3 no falta una R. No, porque digamos, esta R, o sea, una de arriba se cancela con una de abajo. Entonces quedan los tres términos con R y esas R se cancelan. Está bien. Entonces queda, lo que van a hacer es que van a sumar las tres ecuaciones. Entonces, voy a ponerlo acá. Al hacer esto de sumar las tres ecuaciones, van a ver que se les van a cancelar las tensiones, que es lo que ustedes no tienen en esta parte. Entonces, Profe, sí, una pregunta, en este caso las aceleraciones son las mismas igual para todos los cuerpos que están ahí. sí, porque, por ejemplo, con la aceleración que se mueve esta caja hacia la derecha, es la misma con la que se mueve esta caja así inclinadamente. Bueno, en este sentido, esta caja tiene este eje de coordenadas. Entonces, digamos, es la misma aceleración en X para ambas. Ok, gracias. Y es la misma que también pasa por la polea. Yo tengo una pregunta también. Sí, ¿qué pasó? Esos giros, digamos que tomó ahí arribita, en sentido horario era positivo y antihorario negativo. ¿Para qué es que los considera?
Para ese caso, ¿para qué fue? porque ustedes necesitan esos signos para poder ubicar la sumatoria de torques, porque ustedes necesitan el signo del torque. Ah, es que yo creía que se cancelaba, pero era porque como la aceleración era en sentido horario, también era negativa y después se anulaban con... No, Pero, la lógica, digamos, de esto es que en el resumen que yo les había mandado para equilibrio, yo les había puesto que antihorario era positivo y horario era negativo, pero era para movimiento como este que yo les puse aquí en negro, que es que la aceleración angular sea antihoraria. Entonces, una forma más fácil de identificarlo es que si el giro, digamos, la dirección va a favor del giro, es positiva, si va en contra es negativa. ok, está bien. Creo que eso es como la más fácil y no se tienen que aprender como convenciones. Pero sí se podría verlo, digamos, ya, es que ya me confundí todo, como Ujú. con la aceleración en negativo también. Ajá, Y también. viéndolo con, de la otra forma. Sí, lo ven de Ok, la otra forma y le ponen el negativo. está bien. Ujú. El error sería que lo vean como la otra forma y dejen la aceleración positiva. Ah, no, no. Así era, es que me había visto así. Gracias. Ujú. Sí. Entonces, bueno, pico acá. Ok, entonces lo que hago ya es despejar la aceleración. Entonces me queda que de la forma M1. Entonces voy a ir sustituyendo valores. Esto me va a quedar bastante grande. 6 kilogramos de la masa 2. 9.8. Si ven algún error me avisan. La aceleración va a ser igual a ok. Ok, entonces para la parte C nos dice que averigüemos las tensiones. Entonces, de la ecuación 1, despejamos T1. La ecuación 1 era esta. Esto es igual a M1A. Esto es igual a 2 kilogramos por 0.309, que fue lo que averiguamos anteriormente.
más 0.360, 2 kilogramos. Y esto va a ser igual a... Y ahora lo que voy a hacer es que de la ecuación 3, también podrían hacerlo de la ecuación 2, pero la ecuación 2 tiene más, o sea, tiene términos más complicados, entonces, digamos, por simplicidad, por eso utilizo la ecuación 3, que si se acuerdan era esta. Y esto es igual a 7.67 más medio de 10 kilogramos por 0. Eso es igual a 9.22 newton. Este es el resultado para este problema. Y pueden notar que aunque el radio es un dato que nos da el problema, no lo necesitamos, digamos, para este caso, digamos.